yo creo que el pensar que era inconcebible este tipo de represión, ¿no? O este tipo de terror, llevaba a que en la organización, por ejemplo, se plantease que se siguiesen haciendo cosas que ya eran de un peligro total y absoluto. Me acuerdo, por ejemplo, que nosotros mantuvimos el local hasta varios meses después del golpe. Ya no lo podíamos ni abrir, ya lo que hasta ese momento era alguien que nosotros pasábamos y lo saludábamos, que era la misma comisaría de Villa Martelli, que le daba sobre la calle Societegui, y ya no podíamos pasar, ya era toda una situación terrible, ¿no? Entonces creo que sí, que eso llevó a no replegar ni a los que trabajaban en las universidades, ni a los que trabajaban en las fábricas, ni a los que trabajábamos en los barrios, que fue donde se generó la gran masa de desaparecidos, ¿no? Los que trabajaban realmente en contacto con la gente. Aunque yo creo que también hay que reconocer un factor importantísimo, que es que no hubo, por ejemplo, no hubo una delación de la sociedad. Puede haber habido casos, pero no fue un fenómeno masivo, ¿no? De delatar a los que estaban en la unidad básica, los que eran de la juventud peronista. Pero yo me acuerdo que en Villa Martelli los primeros desaparecidos eran los que tenían una vida más pública en el mismo lugar. Porque yo no era de ahí, yo me iba a mi casa, que vivía en otro lado, por ahí la gente no sabía cómo ubicarme. En cambio me acuerdo que varios de los que vivían en Villa Martelli, la piba esta de la villa, bueno, esos fueron los primeros que se llevaron. Esto por un lado, ¿no? Es decir, me parece que nunca se concibió y eso después empezó a ser un gran debate y una gran crítica, ¿no? Porque aparte en ese momento después la conducción de Montonero se fue del país y los de la juventud peronista nos quedamos, cada uno se arregló como pudo, entonces realmente eso fue, yo creo que fue así, que nunca se concibió que iba a pasar, y entonces se dejó a la gente en absoluta inferioridad de condiciones, ¿no? Por otro lado, me parece que también otro tema importante es que había todo un debate respecto a la estrategia, que era, bueno, ahora el enemigo está ahí, está claro, ahora salió de los cuarteles, ahora y si no sale hay que ir a buscarlo, ¿no? Es decir, era una idea de una especie de lucha directa de dos fuerzas con la misma potencia. Y claro, a los 3-4 meses del golpe, cuando fue yo me acuerdo que en la zona donde yo estaba, en la zona norte, éramos más o menos 800 o 1000, y en 5 meses quedábamos 100. Sí, fue, digamos, y 100 y 1000 de los que estábamos dentro de los locales. Después había miles más que también después habían ido algunas veces a las unidades básicas o estaban en las fábricas, y esa línea también desapareció. Entonces en 5 meses la organización, las organizaciones populares, sociales, estaban total y absolutamente diezmadas. Entonces esta idea del enfrentamiento directo era como... Y además esta convivencia entre una organización de masas y una organización armada fue una convivencia muy terrible, porque las organizaciones de base nunca sabíamos qué iba a pasar. Entonces por ahí nosotros estábamos en nuestro barrio haciendo una determinada cosa, y ese día había un ataque contra la comisaría del barrio. Entonces al otro día iban al local y el local aparecía todo quemado. Entonces, y esto
no solamente nos pasaba a nosotros, les pasaba a todos. Digamos, no hubo ningún tipo de estrategia a partir del pase a la clandestinidad y después con la venida del golpe. No hubo ningún tipo de estrategia de qué hacer con todos aquellos que éramos, además se llamaba así, el mismo nombre te lo indica, porque era la superficie, era lo que estaba, es como decir, bueno, el submarino está de alguna manera protegido porque es silencioso, está bajo el agua, no se lo ve. En cambio, los que estábamos en la superficie estábamos a tiro de pistola, estábamos ahí. Entonces esa misma palabra te mostraba esta contradicción entre una organización que se clandestinizó, que generó ciertos mecanismos de esa clandestinidad, que tenía ciertos... Igual también la organización armada fue arrasada, ¿no? No es que tuvo una mejor suerte, quizás algunos de la conducción, porque se protegieron a sí mismos como el gran reaseguro estratégico, ¿no? Pero ese tema de la falta de una estrategia fue realmente muy evidente, ¿no? Bueno, vos decías que no hubo delación, pero sí había mucho temor. Me interesa si puedes contar un poco sobre ese espacio, digamos, cotidiano, porque vos te movías en dos mundos, por decir así, ¿no? El mundo de tu militancia en un lugar, tu vida en otro, y seguramente percibías distintos tipos de acomodamiento a ese terror en distintos contextos. ¿Cómo vivías esa...? Bueno, al final ya era muy, muy terrible, ¿no? Porque al final ya la gente, yo me acuerdo en Martelli nos decía no vengan más, no me toquen más el timbre, no me vengan... Claro, ya pensar el 24 de marzo del 76, los primeros actos de la dictadura, en los barrios empezaba a conocer lo que, bueno, la represión, la gente que, digamos, todavía quizás la gente no tenía la idea de que alguien desaparecía, pero al hijo del almacenero se lo llevaron. Bueno, la gente sabía que habían venido a la noche, habían roto toda la casa, le habían sacado a la mamá de los pelos, es decir, en los barrios empezaba a vivir eso. Y entonces nos pedían que no vayamos más, que bueno, que ya estaba, que ya no se podía hacer nada, que cortáramos, que dejáramos de ir, que los comprometíamos, ¿no? Y bueno, claro, yo ya me había ido de mi casa, ya estaba viviendo sola, porque ya tampoco podía estar en mi casa, ¿no? Era toda una situación como una situación muy dura, ¿no? Además, ahí empezamos con algo que era que al lado tuyo empezaba a morirse la gente, empezaba a desaparecer. Sí, los núcleos, los grupos, donde en mi unidad básica, del Abasto y en mi unidad básica de Martelli, desaparecieron muchísimos. Otros que por ahí uno se los encontró muchos años después y que se habían ido del país, y cada uno se iba como podía, o que se habían ido al interior, o que se habían ido a la casa de una familia, a otro barrio. Pero después aparte la cantidad de gente que te enterabas que desaparecía, ¿no? Yo me acuerdo que en Martelli fue muy fuerte la cantidad de gente que desapareció. Entonces ya la gente nos decía no vengan más, no vengan más, no vengan más, no vengan más. Y era así. Y era una cosa de aislamiento social muy, muy profundo, y por otro lado de desconexión, porque los que estábamos en la base estábamos también desconectados. Entonces esa fue una situación muy grave, ¿no? ¿Y hasta cuándo duró esa situación? ¿Cómo la yo te diría que los meses de marzo del 76
septiembre, octubre del 76 fueron los meses en los que desapareció el 70-80 más, 80% de la gente. Ya en septiembre del 76 ya prácticamente no quedaba nada. En 6 meses arrasaron con todo. Yo no sé, nunca analicé ni miré una estadística de cuál fue el momento de mayor cantidad de desaparecidos, pero a mí me parece que, si por lo menos por lo que yo viví en donde nosotros estábamos, en esos meses se desarticuló todo. Bueno, ya ahí funcionábamos en pequeños grupos, pero inclusive en los pequeños grupos ya tenías una enorme desconfianza, porque ya no sabías qué podía pasar. Tenías ya la organización, digamos, los que estábamos ya que ya no había más base, porque ya no había más trabajo de base, los que habíamos estado en la base, nos manteníamos como en pequeñas células, ¿no? Que unas no tenían contactos con la otra. Igual seguíamos yendo a la zona norte, pero ya no teníamos demasiado en claro qué es lo que había que hacer, qué hacíamos, que ya no teníamos más tarea política, todo se había reducido a lo militar, no había ningún tipo de respuesta de nada, era toda una cosa de defensiva y no saber qué hacer y había como pequeñas células, pequeños núcleos, y la mayoría de la gente que no había tenido por algún tipo de oportunidad, como digamos, yo también en ese momento con la relación de mi hermana tenía como otra vida distinta, mucha gente, bueno, quedó desconectada y después muchos desaparecieron y tampoco significaba que estar conectado era salvarse de algo, porque era al revés. Si estabas conectado, a mí me pasó una vez que en una cita en la que yo estaba, vino el ejército, mataron a quien era uno de los capos de la UES, que era Cristian Caretti, y a Lizazo, a uno de los Lizazos, y bueno, después nos enteramos que habían agarrado a uno a la noche anterior, que había cantado todo, y bueno, y entonces ya era como una especie de pila de cartas que se derrumbaba, ¿no? Pero vos hacías, seguías participando de citas o de una... Sí, yo ahí ya... ¿Con qué actividades? ¿Qué hacías? Nada, es decir, era... Mantener la organización. Sí, era una cosa ya de desarticulación total, de no saber qué hacer, ¿no? Y ahí se empezó a generar como un sentimiento también de mucha culpa, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y de mucha crítica, ¿no? Estos hijos de puta que no dan ninguna respuesta, que fue el momento en el que la conducción de la organización se fue del país y, bueno, como diciendo, hay que poner a resguardo el reaseguro estratégico, y entonces eso, bueno, generó todo una bronca muy grande, ¿no? Porque digamos, los militantes caían como moscas y la conducción se ponía a resguardo, y además a resguardo, y ellos tenían todo lo que la organización tenía, no llegaba, es decir, llegaba a los de la organización. Ahí es donde igualmente eso no nos protegía nada, pero digamos, porque ya el nivel de brutalidad, el nivel de terror era tan fuerte que de 10 que caían, uno que cantaba, ya se generaba una desarticulación de todos, ¿no? Además eran todos los días, a toda hora, todas las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, era imposible. Y ahí se eligió un grupo que se lo llevaron al Líbano. Y entonces, bueno, no tenías nada, no tenías plata, no podías trabajar,
no podías estudiar, no sabías quién, si en tu núcleo podías reunirte, si llamabas a un teléfono que tenías, si no te podían decir, bueno, mañana vaya a tal cita y en realidad era una emboscada. Ya era una situación digamos, de desarticulación final. Y bueno, entonces ahí mucha gente empezó como a tomar decisiones por sí misma, decir, bueno, después uno se empezó a enterar cuando yo me fui del país, que me enteré que otros ya había un montón de gente en Brasil, muchísima gente que se había ido a México, gente que ya había pedido asilo de Brasil para irse a Francia o irse a Suecia, estaba repleto de argentinos en Suecia, pero cada uno se las, digamos, sacando los núcleos que eran los que tenían dinero, que tenían centros de documentación. Nosotros no teníamos nada. ¿Vos tomaste la decisión personalmente, digamos, salirte o conversaste con...? No, yo tomé la decisión con el que era en ese momento mi pareja y con Rodolfo y con Julieta. Nosotros nos fuimos en febrero del 77. Salimos de... ¿Pero los cuatro estuvieron de acuerdo? Sí. Sí, porque bueno, en ese momento además ya yo ya estaba, digamos, donde yo estaba ya no había quedado nada. Y a Rodolfo la conducción de Montoneros lo había mandado a Rosario. Bueno, mandar a Rosario a una persona como Rodolfo, que era conocida públicamente, era mandarlo a la muerte. Si ya en la zona norte ya era difícil porque era como una zona tomada, en Rosario, una ciudad chica, era mandarlo a la muerte. Entonces cuando un día vino a contar que bueno, que lo habían trasladado a Rosario, ahí le dijimos, bueno, mira, ya muchísima gente se estaba yendo y gente que ya estaba desconectada más. Y ahí ya teníamos una noción, teníamos una noción mucho más acabada de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, ya sabíamos de la existencia, es decir, cómo operaba la Escuela de Mecánica de la Armada, quién operaba en la zona norte, que era Campo de Mayo y la Escuela de Mecánica de la Armada, cómo operaban, la figura de la desaparición, que aunque por ahí racionalmente no te entraba en la cabeza, sabías que eso es lo que estaba pasando, sabías de la gente que estaba, digamos, chupada en la Escuela de Mecánica de la Armada o en Campo de Mayo, cómo operaban las comisarías. Entonces ya había una información mucho más acabada de lo que estaba pasando. Entonces, en esa situación, el traslado de Rodolfo a Rosario era, bueno, directamente decirle, bueno, anda, que te maten, porque en todo el norte, en toda la zona norte había habido un debate bastante crítico entre la conducción de los Montoneros y la conducción de zona norte. Y entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, hay que irse. Ahí decidimos irnos. ¿Y vos te fuiste a...? Yo salí por el Aliscafo y me fui a Montevideo y ahí me tomé un ómnibus a Brasil. Fuimos primero a Brasil. De Brasil nos fuimos a México. ¿Y en qué momento vos empezaste a tomar distancia de la organización? Más distancia ya definitiva, digamos, porque esa ida todavía no era un abandono de la organización, era... No, yo ya en los últimos meses me había quedado como descolgada, porque después de ese episodio que había tenido ya no había más nada, entonces era una desarticulación total y los últimos contactos que a mí me habían quedado ya no quedaba nadie. Pero bueno, ahí empezó, cuando nos fuimos a México empezamos todo
una crítica, ¿no? De qué había pasado, por qué se había dejado a la gente como se había dejado, por qué los medios de la organización solamente llegaban a ciertos sectores. Y bueno, y ahí empieza ya todo un debate que termina con el debate de la contraofensiva. No, primero se trabajó en común en el 78 en el Mundial de Fútbol, aprovechando ese momento para denunciar lo que pasaba en la Argentina. Se sacó una edición que yo me fui a España y a Francia y fui por toda Europa haciendo campaña de lo que pasaba en la Argentina, con un libro que teníamos en inglés y en castellano que tenía la pelota, el símbolo del 78 tras un alambre de púa, ¿no? Y todavía en ese momento no había mucho eco. Es decir, los mexicanos se habían portado muy bien con nosotros, en Europa también, en Suecia, en Francia, pero todavía no había mucho eco. Es decir, era como que la dictadura argentina estaba en el 10% de las cabezas de las organizaciones políticas o sociales o de derechos humanos de Europa, y el 90% era la dictadura chilena y un poco la uruguaya, pero Argentina era como que no estaba considerada al mismo nivel que la dictadura chilena. Es decir, el dictador era Pinochet. Es decir, en nuestro caso, yo no sé si fue por la actitud del Partido Comunista, qué posiciones tenía, pero no había al principio no había una noción clara de lo que era la dictadura argentina. Vos decís que los partidos comunistas europeos sí. no eran, digamos, no recibían una señal. No, los partidos comunistas europeos e inclusive la socialdemocracia europea no tenía una. Es decir, consideraba que la dictadura era Pinochet, y los partidos comunistas europeos, que quizás recibían la información del Partido Comunista Argentino, no tenían una crítica clara y concreta y abierta. Y me acuerdo que cuando yo recorrí en ese momento todas las organizaciones juveniles que había en los distintos partidos políticos, las organizaciones juveniles de todo tipo, de las iglesias, explicando lo que pasaba en Argentina, lo que era el Mundial de Fútbol, qué iba a pasar ahí, y no había todavía una crítica fuerte a la dictadura argentina. ¿Y no pesaba en alguna medida la técnica, digamos, de la desaparición? ¿Era efectiva en el sentido de que no había tampoco crímenes públicos, digamos, no eran muchos? Claro, sí, ¿Eso todavía pesaba? Te pregunto sobre si ustedes tenían dificultades para convencer que la represión era tan dura como era, digamos. Sí, la verdad que nunca lo pensé, pero puede ser que haya sido esta idea de clandestinización de la misma represión, ¿no? Porque la imagen más clara de Chile era el estadio lleno de presos, una cosa visible que tenía un nivel de publicidad, ¿no? En el caso argentino, los presos eran minoría, así que puede ser que esa sea una razón para explicar por qué no se había encarnado todavía lo que significaba política, económica y represivamente la dictadura argentina, ¿no? Y la otra pregunta es sobre, porque vos estás contando una campaña que era simultánea a la campaña llamada anticampaña anti-argentina, digamos, ¿no? Ustedes eran los representantes de la campaña anti-argentina, lo que se llamaba desde el gobierno militar una ofensiva de prestigio. Sí. ¿Y qué dificultades veías vos en transmitir esa idea frente a un clima que parecía unir al régimen y a la opinión pública argentina? O sea, te pregunto porque también debía haber muchos argentinos que dudaban, incluso estando en el exilio, o dudaban. Sí, había todo un debate en torno al tema del Mundial de Fútbol, si había digamos, si había que hacer una campaña contra el país.
si esto no iba a ir en contra, si la gente no iba a verlo como algo que desprestigiaba a la Argentina y entonces nos alejaba más de la sociedad. Pero bueno, en ese momento ya nosotros teníamos la idea de plantear, bueno, denunciamos la existencia de este régimen. Aprovechemos, lo que nosotros decíamos es aprovechemos un momento en el que la Argentina va a estar en boca de todo el mundo, digamos, se va a poner en el primer plano de todo. Se inauguraba la televisión color, es decir, había ciertas cosas que le daban una visibilidad a ese momento muy, muy especial y que nosotros considerábamos no va a haber otro momento para llegar a tanta gente hablándole de la Argentina, de qué pasa en la Argentina y además, bueno, nosotros tampoco pensábamos que la gente iba a salir con la banderita a festejar. Pensábamos que por ahí iba a haber un nivel como de más distancia, ¿no? Que la gente iba a estar por ahí más a más distancia de lo que podía ser el gobierno, del festejo. Pero bueno, pero también fue una campaña que la verdad que dio mucho resultado. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que llegamos a, digamos, el hecho de denunciar lo que pasaba en Argentina, en un momento en el que la Argentina estaba en una exposición tan grande como un mundial de fútbol, no es como ahora, pero imagínense llegar a todas las televisiones del mundo, ya en el 78. Entonces se abrieron muchas puertas, se puso en debate el tema. La dictadura respondió con las campañas de Somos Derechos Humanos y las campañas digamos, las críticas del periodismo contra las campañas anti-argentinas. Mostraban nuestro folleto como diciendo, ven que estos se fueron del país y tienen plata, porque era un folleto lindísimo, un libro grande con hojas de buena calidad, estaba hecho en castellano y en inglés, entonces decían, miren la plata que tienen. Entonces, bueno, se generó todo un debate. Además, yo estoy convencida, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que dentro de la Argentina estuvieron los que salieron con la banderita, pero también había muchísimos argentinos que cuando veían a la Junta Militar ahí estaban, digamos, muy apesadumbrados por lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, yo creo que esos son como momentos de impacto, como hechos de impacto, ¿no? Que generan ciertos quiebres. Ahora, de todos modos, internamente los intentos de introducir algún tipo de resistencia a la dictadura fracasaron, ¿no? Sí. Yo recuerdo por lo menos lo que cuentan algunos dirigentes montoneros de esa época sobre las canciones que se quiso que se cantaran en las canchas, bueno, que no aprendieron. Sí, la verdad que nosotros, yo eso no lo conozco mucho porque yo estaba trabajando afuera con la idea de generar una conciencia, digamos, porque lo que nosotros pensábamos es que estaba todo tan destruido en la Argentina y todo tan silenciado y no había como de dónde empezar, que había que empezar de afuera hacia adentro, ¿no? Eso era la idea que nosotros teníamos, pero sí, quizás había una idea de que iba a haber, no me acuerdo si alguien organizó algo en concreto, pero había una idea de que iba a haber un poco más de resistencia, pero bueno, cuando uno también piensa el terror que había y que podías tener al lado de cada hincha un espía, un agente, bueno, también me imagino que lo nuestro era un poco ingenuo, ¿no? Lo que pasa es que yo me acuerdo que cuando yo me fui en el 76 pensaba que al año volvía. Estaba convencida que al año y medio volvía. Nunca pensé que iba a estar, que recién en el 83 iba a volver la democracia, ¿no? Bueno, después ya en el 81 no pensaba que se quedaba
por 10 años. Pero al principio, cuando yo me fui en el 76, yo pensaba que al año y medio estaba de vuelta. ¿Y vos tenías contacto con argentinos que estaban acá y cómo veían ellos la situación? ¿Tu familia o conocidos? Hay muchas anécdotas sobre los turistas que iban a México y se encontraban con los exiliados. Y hablaban de dos países diferentes, digamos, ¿no? Hablaban de dos cosas totalmente diferentes. Sí. Yo, gran parte de mi familia se fue, así que tenía una buena parte de mi familia afuera, pero yo viví dos sentimientos, ¿no? Primero, el momento de la plata dulce, ¿no? Eso era impresionante, porque yo me acuerdo que yo estaba en Brasil y trabajábamos con turistas argentinos y bueno, gastaban la plata como si la plata la sacaran como el pasto, ¿no? Era una cosa impresionante el nivel de gasto, como de bienestar que mostraban los argentinos que iban afuera, ¿no? Pero yo me acuerdo un día que estábamos yendo a Angra dos Reis, teníamos una combi. Me acuerdo un día que estábamos yendo a Angra dos Reis y bueno, se empezó como a generar un debate, ¿no? Eran todos turistas que habíamos encontrado en la calle, así que la gente que no era un grupo, nada. Y me acuerdo que se empezó a hablar y bueno, nosotros en general no hablábamos, que en Brasil también había habido desaparecidos, argentinos. Entonces el clima tampoco era de lo mejor, pero me acuerdo que estas cosas que uno empieza, que empezaron una canción, que la otra, qué sé yo, que al final se terminó hablando de política y de lo que pasaba en la Argentina y bueno, y me acuerdo que el sentimiento de la gente es estamos aterrorizados. Es decir, es como que cada una de las personas tenía alguna anécdota. Alguno conocía a alguien que no había aparecido, ya había venido la Comisión de Derechos Humanos, ya estaban los primeros. Es como que... ¿Esto ya era 80, 81? No, 79, 80, ¿no? 79, 80. O sea, ¿cuándo nacieron las madres de Plaza de Mayo? Bastante antes, 77, pero claro. la comisión había bueno, venido en el 79. Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino en el 79. ¿Y lo de Astiz cuándo fue? La primera de las madres, 77. La primera vez que descubren a Astiz en Francia fue 79. 79. Entonces ya había bastantes datos que la gente tenía. La aparición de las madres, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces había un poco más de conciencia, ¿no? Yo me acuerdo en el 76, los meses que yo estuve acá hasta el 77, digamos, la gente estaba aliviada con el golpe. La mayoría de la gente con la que uno hablaba en la calle decía al fin, vinieron los militares, así terminan con estos subversivos. Te encontrabas con la gente en la cola del cine y decía, bueno, ahora se va a terminar la subversión de una vez por todas. Era no veías en ese momento ningún tipo de crítica, ¿no? Tampoco puedo hacer una encuesta, pero me acuerdo de diálogos, de cosas en las colas del cine cuando uno iba a hacer compras. Es decir, había como un clima de apoyo, ¿no? Y ya en el 79 nosotros ya, me acuerdo de ese viaje, que ya la gente empezaba con una cosa de no podemos hablar, el sentimiento de estar acallados, de no poder expresarse, los pibes que estudiaban en el secundario, los que estaban en la universidad, ¿no? Esta idea de nos cortan la libertad, ¿no? Tenemos que tener el pelo corto, ya era como una cosa de cierto sentimiento de opresión, ¿no? No entendí una cosa, porque estaba que un trabajo que ustedes hacían de sí. Llevar turistas, era claro, habíamos, sí. Actividad comercial, digamos. Sí, claro, teníamos que vivir. Yo
Primero trabajé en una tienda, después cuando fui a México vendíamos unos muñequitos en la calle y después yo volví a Brasil y compramos una combi y aprovechando que venían todos los argentinos a Brasil y que tiraban la plata como si no fuera nada, entonces compramos una combi y lo llevábamos a Angras dos Reis, lo llevábamos a Bucios, lo llevábamos a Paraty y sí, vivíamos de eso. ¿Y cómo fue la experiencia esta del Mundial? Quisiera volver un poco porque vos contaste que hicieron una campaña con una publicación que hubo, digamos, mucha recepción. Sí. Ahora, ustedes tenían esta dificultad de que tenían que transmitir información que no existía, digamos, ¿no? La información sobre lo que pasaba, contar lo que pasaba. ¿Cómo empezaron los testimonios de algunas víctimas, ¿no? ¿Cuándo aparecieron esos testimonios? Porque da la sensación de que en realidad es el propio régimen el que, digamos, empieza a generar testigos en algún momento. Y hasta ese momento era muy difícil que la información fuera sí, yo creo creída, que los primeros testimonios aparecen después, ¿no? Yo creo que los primeros testimonios de gente que había salido de la ESMA empiezan después. Y inclusive empieza después todo el tema del posible diálogo Macera-Firmenich, ¿no? En ese momento era muy difícil, en el 78 era terrible. No había prácticamente, había como, uno tenía que ir a informar y los otros decían, bueno, sí. Yo me acuerdo que en junio de 1978 estábamos unos días antes del Mundial, nos vamos a Cuba, que era el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Había 10.000 jóvenes de todo el mundo. Todavía era el mundo, digamos, con los partidos más amigos, estaba lo que ¿qué estaba contando? ¿Estás? Dale. Fuimos a Cuba al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Eran, digamos, ¿cómo estaba compuesto el festival? Eran los partidos comunistas, estaba todavía el muro, así que eran todos los partidos comunistas, estaba la socialdemocracia, todos los partidos socialdemócratas, y estaban los partidos de lo que podía llamarse el movimiento o los movimientos tercermundistas. Esa era un poco la base. Y yo me acuerdo que nosotros nos recorrimos todos, primero nos mandaron a un lugar que era como donde estaban los marginales del mundo, ¿no? Estábamos nosotros y los israelíes. Para ese momento los israelíes en ese lugar eran como los marginales totales, porque las grandes estrellas eran los palestinos, la LP, y nos mandaron ahí a una universidad donde no había nadie, ¿no? Y la delegación argentina era el PI, la UCR, el PJ y el Partido Comunista. Esa era la delegación oficial, nosotros éramos la delegación marginal. Y nos recorrimos todas las delegaciones. Me acuerdo que nos atiende el de la delegación soviética, ¿no? El responsable de América Latina. Entonces le contábamos todo lo que veíamos en la Argentina, lo que estaba pasando. Entonces el tipo nos hacía todo que sí. Claro, no nos entendía una palabra, ¿no? Hasta que el traductor le tradujo y al rato volvió, ¿no? Entonces dijo, bueno, muchas gracias por la información, nos dio la mano y chao, ¿no? Consultaron con el Partido Comunista Argentino y chau, nos mandaron a nuestro lugar marginal y me acuerdo que en ese momento los cubanos también tenían una posición de silencio con la dictadura argentina y había conciencia en los países a donde había muchos argentinos. Entonces había conciencia en Europa, empezaba a haber mucho más conciencia, en Francia fundamentalmente, en España,
en Italia, que había muchos argentinos, en Suecia, Francia, Italia, España, un poquito menos Alemania, la socialdemocracia alemana, sobre todo la sueca, y después en Latinoamérica, en México, en Brasil, pero la conciencia era fundamentalmente por los argentinos que transmitían en los países donde habían llegado ya masivamente, porque ya el exilado argentino eran más exilados argentinos que chilenos o que uruguayos. Entonces ese exilio generó una conciencia de que algo más grave de lo que se decía públicamente estaba pasando, ¿no? Yo creo que ese fue un dato importante.